estamos en esta unidad, un nombre sin igual. Y hasta ahora hemos visto la importancia del nombre de Dios, la majestad del nombre de Dios, el amor expresado en el nombre de Dios, y ahora veremos la justicia del nombre de Dios, con el tema principal que es que conocemos la justicia cuando conocemos y andamos con Jesús. El texto está en Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. Dos versículos impactantes. Y en Romanos capítulo 3, versos 10 al 13 y 21 al 26, que ya lo vimos prácticamente en el boletín, y agradezco por el adelanto. Miren, hoy en día todos hacen lo que es correcto en sus propios ojos, y aún entre aquellos que buscan vivir vidas buenas y virtuosas, entre paréntesis pongo sin Jesús, pero que quieren vivir vidas buenas y virtuosas, existe la tentación de caer en la autojusticia. O sea, el decir, yo no soy tan malo como tal y cual, y yo he hecho obras tan buenas. Autojusticia. Pero el vivir justamente nunca se define por nuestros propios esfuerzos, porque el estándar es Dios mismo. El estándar es Dios mismo. No podemos alcanzar ningún grado de justicia, ¿ya?, por nuestra cuenta. Pero Dios, el Señor, hizo posible que seamos hechos justos por medio de Jesucristo. Sin embargo, como seres humanos, nos cuesta muchas veces tanto trabajo el tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, por nuestros medios, que se nos hace difícil depositar nuestra confianza en una justicia que es ajena a nosotros. Esa palabra ajena vamos a ocupar mucho. El mundo busca justificarse y que se haga justicia ante un mundo que está lleno de injusticia. Pero Dios quiere que confiemos en la justicia que Él provee por medio de Jesús, para reconciliarnos con Él de una vez y para siempre. Además, Él quiere que esperemos hasta que Él venga a hacer justicia en este mundo. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Nunca nos manda a buscar la justicia o a establecerla por nosotros mismos. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a entender cómo en sus designios y planes divinos el Señor satisface su propia justicia. Vámonos al texto, hermanos. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. Y la palabra dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Gloria a Dios. Es obvio
de que no está hablando de la primera venida de Jesús aquí. Está hablando de la siguiente, cuando regresa a reinar. Esta promesa, así en Jeremías 23, es una de esos lugares en el Antiguo Testamento en que explícitamente esto apunta hacia la venida de Jesús. Vendrá una rama justa del linaje de David. Esta es una imagen de Jesús que vendría de la línea directa de David y reinaría como rey. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, todos estos reyes no gobernaron sabiamente ni gobernaron con justicia en la tierra. El pasaje dice que Dios promete que vendrá un rey justo. Dios prometió a un pueblo injusto que enviaría un rey que sería su justicia. Por la gracia de Dios, en Cristo, encontramos descanso para nuestras almas. Y Dios dice que viene un día cuando habrá un rey perfecto que tratará sabiamente y hará justicia y hará rectitud en la tierra y traerá salvación y seguridad, y su nombre será el Señor, es nuestra justicia. Este verso nos recuerda de que Dios, al que adoramos, es un Dios justo. Hemos escuchado bastante del amor, ahora vamos a escuchar la justicia y cómo los dos se juntan en Yahweh. Dios dice a un pueblo injusto: yo seré vuestra justicia. Voy a enviar un rey que será justo para ustedes y que será su justicia. Este pasaje nos señala poderosamente a Jesús de una manera que nos hace descansar, seguros en su salvación hoy y en su justicia hoy. Mira el mundo, donde hay un líder, un rey que actúe sabiamente en todos los sentidos, que haga justicia y rectitud en la tierra en todos los sentidos. ¿Se le viene a la mente algún gobernante que fue así? A mí no. No hay rey como Jesús, que trae salvación, que trae seguridad, que es justicia para nosotros. Y este pasaje nos lleva a agradecer a Dios por Jesús. El Señor, identificado por su nombre, Jehová o Yahweh, el cual tiene que ver con su carácter de eterno e inmutable, y que no depende de nada ni de nadie el Señor. El Señor no solo afirma conocer el futuro, sino también estar en control del futuro, ya que afirma que Él va a hacer algo que solo puede hacer el Dios supremo y soberano. Él va a levantar a su Mesías, identificado aquí como David, por la promesa hecha a David. Ahora, en los versos anteriores, si ven la Biblia, anteriores a Jeremías 5, entonces estoy hablando del 1 al 4, se puede observar lo que los reyes anteriores le hicieron a Israel, a quienes Dios culpa de la destrucción y subsecuente dispersión de sus ovejas. Miren, qué responsabilidad tan grande tienen los líderes de cuidar a las ovejas de aquel que realmente es el pastor de estas. Gracias, pastor. ¿Qué responsabilidad? En el versículo 3 vemos a Dios mismo trayéndolos de regreso de la dispersión.
En todo momento es Él quien está en control, y un día Dios enviaría al Rey verdadero, al Hijo de David, ese Mesías prometido a traer justicia. Ese brote, ese renuevo o rama, es el término usado para designar al Rey mesiánico, es decir, el descendiente de David. Este no es un término ordinario. Ese rey vendría a traer justicia, primero en forma de paz para con Dios, restableciendo la relación que el pecado quebrantó, y llevando sobre él nuestros pecados. ¿Ok? Primero vino trayendo paz para que nosotros, al creer en él, cruzamos el puente y llegamos al Señor. Pero es solamente por medio de Él. Él es el único. Y eso porque Él vertió su sangre. Un día sí reinará con justicia y juzgará a todo aquel que no haya recibido la justicia que Él ganó en la cruz. El Señor promete la salvación de Judá y el hecho que Israel vivirá confiado. Ahorita Israel no está confiado. Dios cumple sus promesas. Aunque no lo veamos en este momento, debemos confiar en Él y ser fortalecidos en nuestra fe. Isaías 42, no vaya ahí, pero escríbalo, anótelo. Isaías 42, 1 al 4, habla de ese Mesías y es solo alguien en quien Dios pusiera su espíritu. De esa manera podría traer justicia a este mundo, de esa manera tan increíble. Él haría justicia, puesto que Él es justo. El Señor, tal y como lo mencionó al principio del verso 5, ahora añade el hecho de que Él es nuestra justicia. Un día todos sabrán que el Señor es justo y que un día juzgará al impío según sus obras, ya que no quiso que el Mesías tomara su lugar como sustituto. Tenemos entonces 3 puntos de esta primera parte. El Señor prometió enviar a su Mesías como rey, contrastando con los reyes humanos. Jesús vino a este mundo a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar. Y nadie podría haber hecho esto sino solo el Hijo de Dios. Amén. Punto número 2. El Mesías hará justicia entre nosotros y Dios. Tenemos justicia ya entre nosotros y Dios, a pesar de todo lo que hemos hecho. Y un día juzgará con justicia. Jesús dio su vida, satisfaciendo la ira de Dios por nuestros pecados. O sea, experimentamos el amor de Dios, pero tuvo que experimentar alguien, y solamente alguien justo y perfecto, para experimentar la ira por todos nuestros pecados. Punto número 3. Los hijos de Dios debemos confiar en la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas. Él es el Dios que salva y que todo lo hace recto y nuevo. Gracias, Señor. Dios se reveló a sí mismo como Jehová, justicia nuestra. Mire, al meditar en cómo Dios es justo y cómo esto no es una idea abstracta o romántica, sino que tiene grandiosas implicaciones para los hijos de Dios.
y al mismo tiempo temibles implicaciones para todo aquel que sigue siendo incrédulo o confía en la obra de Cristo y es declarado justo por medio de esto, o sus propias obras que no sirven de nada lo van a juzgar. Uno o otro, no hay gris, blanco o negro, no hay gris, no hay punto medio. Vámonos al segundo texto, que es Romanos capítulo 3, versos 10 al 13. Como habló mi hermano aquí en el púlpito hace unos minutos, fue necesario una intervención divina en el camino a Damasco para que Pablo algún día llegase a escribir esto. Intervención divina. El Señor salió al encuentro y no porque Pablo era bueno. Romanos 3, 10 al 13 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Subraya, por favor. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La viviente estuvo mejor que chorrea viviendo el veneno de sus labios. Comprendamos que no existe justicia aparte de Dios. En Romanos 3, Dios, mediante Pablo, deja en claro que Yahweh es un Dios fiel, cuya justicia y fidelidad siempre es más grande que la falta de justicia y fidelidad del ser humano. El Señor no hace acepción de personas. Tanto judíos como gentiles somos merecedores del juicio de Dios, ya que hemos pecado de igual manera. En el verso 10, Pablo dice algo categórico que nos cae a todos, como una colcha que nos cubre a todos. No hay justo ni aun uno. Ahí caemos todos. En un mundo como el de hoy, sí, con verdades relativas, donde uno le dice al otro, esa es tu verdad, y yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, y todos estamos en lo correcto. En ese mundo, esto que acabo de leer, no hay justo ni aun uno, les cae como una bofetada, como un balde de agua fría. Pero es necesario, y hay que decirlo. Lo cierto es que no hay nadie que cumpla con la ley. Pablo profundiza en su argumento, queriendo probar que no importa la raza o descendencia, nadie es acepto delante de Dios. Nadie es justo delante de Dios. No importa cuánto haya tratado, nadie alcanza el estándar de Dios. Nadie es capaz de dar en el blanco. Hasta hace 2 años, porque ya no volví por la altura que me afecta. Hasta hace 2 años yo practicaba arquería. Y lancé una flecha de 80 yardas, ¿ya? Y cayó dentro de lo que alguien considera blanco, pero no. Pudo haber caído aquí, en alguna esquina, pero donde está la X, en el punto donde se cruzan los 2 palitos, ese es el blanco y nadie le ha dado. Y no le hemos dado. Entonces, tal es el grado de perdición del hombre que es generalizado. Todos se han desviado.
Y hay falta de entendimiento, que es una característica de la impiedad del ser humano. Como no entienden, ven como ilógico todo lo que tenga que ver con Dios. No entienden y no buscan a Dios. Esto quiere decir que el hombre es incapaz por sí mismo. No tiene la capacidad para salvarse a sí mismo, ya que no tiene una justicia propia. Vamos a hablar de la ajena. ¿Por qué? Por si no quedó claro. Porque no hay ni una persona que haga lo bueno. Pablo lo dice, pero completo ahí. La condición del hombre en su estado natural es estar muerto en sus pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. No puede reaccionar, no puede alcanzar a Dios y está perdido y sin esperanza. Luego Pablo da unas imágenes muy gráficas para describir lo injusto, a los injustos que son los hombres sin Cristo, lo malos y lo perdidos que están. Prueba es que, él lo dice, el fruto que sale de sus bocas, no sale nada bueno de ahí, sino solo engaño. El hombre es incapaz de decir algo bueno o de hacer algo bueno con sus palabras, no porque él sea torpe de palabras, sino porque su corazón está en rebelión y alejado de Dios. Vemos entonces 3 puntos aquí, en esta segunda parte. Nadie es justo y somos incapaces de merecer el amor de Dios. No hay nadie bueno ni justo, ni que tenga interés en buscar a Dios por sus propios medios o iniciativa. Permítame mi propia experiencia. Llegué al Señor y unos años después me di cuenta que yo era un fariseo hipócrita, porque yo no llegué con amor al Señor, yo no busqué a Dios con amor, yo solamente estaba buscando una verdad que me salvara. Ese era mi interés. Una verdad que me salvara. Una verdad que tuviese algo que sea, que sea algo que se pueda entender, que sea algo racional, eso quería decir, que sea algo racional, eso estaba buscando yo. Y no lo encontraba en una religión donde había un purgatorio, que yo no lo entendía. No lo encontraba en una religión donde decían que Jesús fue hermano de Satanás en la eternidad pasada, tampoco lo encontraba ahí. Y no lo encontraba en otra religión donde prometían 72 vírgenes en el cielo para un varón que muriese en guerra santa. Y eso lo leí en el Corán. Entonces nada de eso tenía sentido. Y llegué. El Señor me interceptó y llegué encontrando algo que tenía sentido racional. O sea, un Salvador, y yo sabía de que Jesús sí había existido, que vivió una vida perfecta, y eso lo vi porque habían testigos en toda la Biblia. Y que por su muerte el Señor satisfizo su ira, dándome a mí la oportunidad de creer en Él. Pero ven, llegué a esa verdad racional que tenía sentido, pero sin amor llegué yo. Yo no llegué buscando a un Dios que me amara. Entonces ahí es donde yo era un hipócrita,
fariseo y gracias al Señor, entrados unos cuantos añitos, me di cuenta y caí de rodillas y ya empecé a adorarlo con el corazón. Esa es mi historia. Pero no hay quien busque al Señor. 2. Todo lo que hagamos con nuestras propias fuerzas será inútil para que Dios nos acepte. Una y otra vez Israel descubrió en el Antiguo Testamento que sus corazones estaban llenos de impiedad. Sus obras no le traerían nada bueno. Es necesario nuevamente, y no estoy redundando, es necesario una intervención divina. El Evangelio incluye la noticia que en Cristo somos perdonados. Ahí lo encontré. Perdonado. Porque Él lo sufrió todo. Y declarados justos. Pero la clave es Cristo. Aquí viene una pregunta para mí y para todos. ¿Alguna vez se ha sentido más justo que otros? No es infrecuente que una persona diga, yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. O yo voy a ir al cielo porque si pongo todas las cosas que he hecho este montón de cosas buenas y este poquito de cosas malas. Eso es lo que dicen. Y por más sincero que sea ese sentimiento, es completamente torcido, para comenzar. Y además va en contra de lo que la palabra de Dios nos revela. Afirmando lo profundo y universal de nuestro pecado. Pongámosle un punto final a este asunto de obras buenas y malas y veamos. Desde una pelea en la escuela de dos adolescentes hasta un asesinato premeditado, muy bien programado, nosotros somos los que les hemos dado un grado de que uno tiene un grado más grande que otro. ¿Ya? Nosotros hicimos eso. El Señor dice, los dos me ofendieron. Entonces, viéndolo así, ambos son iguales. Los dos le ofendieron. Porque en nuestros ojos, de la manera que nosotros hemos decidido lo que es justicia. Pero todo es podrido, corrupto y maloliente. Vámonos al texto final. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, subraya aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, subraya eso también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor no había pasado por alto los pecados. No los había pasado por alto. Entonces, mandó a su Hijo. Y de esa forma descargó su ira. Entendamos que la justicia de Dios
ha sido completamente revelada en Jesús. La gracia caracteriza casi todo lo que hace Jesús. Pablo nos ayuda a entender cómo encaja la gracia en el plan general de Dios para los judíos y para los gentiles, para ambos. Permítame. Y para los gentiles que vendrán a la fe. Dice, y sois justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por Cristo Jesús. Dios es el juez supremo. Él es justo y el justificador, es decir, el que declara a las personas justificadas, justas a sus ojos. Entonces, ¿cómo actúa realmente la gracia de Dios para que se cumpla la justicia y no solo se deje de lado? Porque con la gracia hay mucho amor, pero uno piensa que se está quedando de lado la justicia. Vamos a ver algunos de los mecanismos de la dinámica de la gracia. El verso 21 dice, pero ahora se ha dado a conocer una justicia de Dios, subrayaron, aparte de la ley, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, la idea de justicia y rectitud se refiere a aquellos que actúan de acuerdo con los mandamientos o la ley de Dios. Los que son obedientes se consideran justos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Mientras que los que viven en la desobediencia se consideran injustos o malvados. Pero en el verso 21, Pablo declara que el Antiguo Testamento habla de una justicia que no viene a través de la obediencia a la ley, más bien viene a través de la fe. Y él está apoyado en la ley, Génesis 15, 6, Génesis capítulo 15, verso 6, y en los profetas, Habacuc capítulo 2, verso 4. Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primer lugar, la ley no existía. ¿Hizo algo bueno, algo malo Abraham? No hizo nada. Él creyó y eso fue lo que le fue contado por justicia. Y Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No porque cumplimos con la ley, sino por la fe. Los judíos, especialmente los fariseos, eran grandes amantes de la ley. Trataban de obedecer escrupulosamente la ley para ganarse la aprobación de Dios. Y yo llegué nuevamente buscando un Salvador por el cual Dios me aprobara. Llegué sin amor. Después digo eso. Entonces, ¿por qué tiene que haber otra manera de obtener la salvación o la vida? Si podemos salvarnos a nosotros mismos cumpliendo la ley, es realmente necesaria la cruz. Y aquí viene Pablo, esta vez sencillo, sin ninguna elocuencia, contesta a esa pregunta. Verso 22b dice, no hay diferencia. 23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí les contestó por qué era necesario otra justicia. Los judíos que tratan de hacerse justos mediante la obediencia a la ley. Y los gentiles que no tienden a la ley como una norma. ¿Ok?
Pero necesitan ambos, judíos y gentiles, otra forma de justicia. Todos estamos en el mismo nivel ante Dios, sin excusa alguna. Porque de hecho, nadie, ni siquiera los judíos piadosos, guardan realmente la ley en su totalidad. Cumplir el 98% de la ley y fallar en el 2% no es suficiente. Jesús, cuando vino, contrasta la supuesta justicia de los fariseos por obras con la justicia del corazón que Dios exige. Jesús dice que los fariseos se quedan cortos. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 20, dice Jesús: porque os digo que si vuestra... ¿dónde me quedé? Perdón. Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entra? Esta justicia de Dios sería manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, sin hacer acepción de personas. No hay dos salvaciones, sino solo una. Solo es necesario creer en Jesús. Su yugo es fácil, es ligero de llevar. Dios manifestó su justicia al enviar a su Hijo. Ahora vamos al mecanismo este. Porque satisface su ley, porque Él fue perfecto, y satisface el pago por el pecado. Declara justos a los pecadores, porque el justo pagó por los injustos. Por lo tanto, satisfació su ira y salva a los pecadores. En todo momento, Él es exhibido como el Dios justo. Eso es justicia, eso es amor. Por si alguno tiene dudas, Pablo afirmó que todos, sí, tanto judíos como gentiles, como hombres y mujeres, como grandes y chicos, como gordos y flacos y feos y bonitos, todos han pecado. Por lo tanto, están en una condición deplorable. Así estábamos. Busque a aquel que aún está ahí. Estamos en una condición destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados en comunión perfecta con Dios. El Señor caminaba con Adán por el jardín antes del pecado. Y eso lo quebró todo. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora yace un abismo que nos separa de Dios si no estamos en Jesús. Por lo tanto, es imposible alcanzar a Dios y merecemos morir. Estamos naturalmente necesitados de un milagro, de una intervención divina, una justicia ajena a nosotros. Ajena a la ley, ajena a nosotros, que pueda restablecer esa relación rota, sirviendo como puente. Pero Dios nos declaró justos, nos justificó de manera gratuita para nosotros. Pero a Jesús le costó todo. Él pagó con su sangre, sus llagas, su muerte, rescatándonos de la esclavitud en la que estábamos. Sí, éramos esclavos, servíamos al pecado. Jesús sirvió de propiciación, es decir, satisfacción por nuestros pecados. Él satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar. De nuevo, todo esto fue por medio de la fe, creyendo en su sacrificio por nosotros. Pero incluso esa fe es un regalo de Dios,
como lo afirma Efesios 2:8. Y entonces de esta manera Él manifestó su justicia. Por eso pudo tener paciencia por los pecados pasados. Porque los santos del Antiguo Testamento, aquí viene una respuesta a una pregunta que muchas veces van a tener. ¿Qué le pasó a toda esa gente que murió antes de que viniera Jesús? Aquí está. Los santos del Antiguo Testamento también fueron salvos por esa gracia futura, por la fe en ese Mesías que habría de venir. Todo esto hace evidente que Él es justo, porque es el único que realmente puede salvar, declarando justos a aquellos que no tienen justicia propia. Solo por medio de Jesucristo es que podemos conocer su gloria. 3 puntos para este segmento final. 1. La justicia de Dios se manifiesta en sus hijos. La ley solo nos condenaba, no teníamos escapatoria. 2. La justicia de Dios nuevamente es algo ajeno a nosotros. No podemos hacer nada para mejorar nuestra posición. Existe un abismo de separación y solo Dios, porque Él es justo, ha decidido construir un puente por medio de Jesús. Una palabra que significa puente es pontífice. En nuestra cultura, ¿a quién le llaman sumo pontífice? Ok. Entonces, eso es una religión que está otorgando el título que le pertenece solamente a Jesús y se lo está dando a un hombre. Y el hombre lo está aceptando. La justicia de Dios revela que Él es el único justo. Ese es el punto 3. Dios decidió ofrecer a Jesús como satisfacción por nuestros pecados. Debemos vivir con humildad ante la justicia de Dios, exhibiendo esa humildad en nuestras vidas, ya que no hay otra reacción posible que sea adecuada ante una demostración de tanta gracia. Agradezcamos a Jesús el habernos reconciliado con Dios. Vivamos adorándolo continuamente, lo que yo no hice en los primeros años. El amor. Vivamos adorándolo continuamente, reconociendo quién somos, de dónde nos sacó el Señor y teniendo la certeza de que Él cumple todo lo que ha prometido. Eso me recuerda a Juan 4, la mujer samaritana. Su reacción de ella, el momento en que Jesús se le reveló como Mesías, fue correr al pueblo y decir: he aquí un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Confesión. Confesión. Hable a otros de lo que Dios hizo en su vida, dándole una justicia ajena. Y esta tal vez es la principal. Evitemos creer que nuestra posición delante de Dios puede cambiar por lo que hagamos o dejemos de hacer. Ya estamos en la posición con Dios. Solo por medio de Jesús, por gracia, mediante la fe, es que somos aceptos ante el Padre. Conclusión. Mientras más conozcamos a Jesús, más valoramos su sacrificio por nosotros. Más queremos vivir para Él. Y más podremos reconocer que solo por su vida y muerte es que hemos sido declarados justos delante de Dios. Pidámosle al Señor que cada día podamos vivir agradecidos por la justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús en nuestra vida. Jamás hubiésemos podido ser su hija o hijo si Él
no nos hubiera salvado, rescatándonos de la muerte eterna a la que ya estábamos condenados.